¿Sabías que en 1935 cerca del 30% de los niños españoles no sabían leer ni escribir? Sí, has oído bien. La República, con sus grandes promesas de escuelas laicas y mixtas, se encontró con una realidad desoladora: aulas vacías, maestros despedidos y libros que, curiosamente, carecían de censura, lo que para muchos era sinónimo de caos. Luego llegó la Guerra Civil y con ella un silencio atronador que lo cubrió todo. En 1939, una España rota, exhausta, necesitaba con urgencia un proyecto de país que la sacara del abismo. Franco no solo ganó la guerra, heredó un sistema educativo que era francamente un desastre, una auténtica ruina, y contra todo pronóstico lo transformó en una máquina de valores, una estructura férrea que no solo alfabetizó, sino que permitió doblar el PIB en apenas 2 décadas. Hoy te voy a contar sin tapujos cómo se hizo eso, por qué funcionó tan bien para su propósito y sobre todo, por qué casi nadie se atreve a explicarlo así. Del caos al orden. La escuela republicana era, digamos, un verdadero crisol de experimentos pedagógicos. Se suprimió la religión de las aulas, se mezclaron sexos sin miramientos y en muchas regiones se impuso el catalán o el euskera, algo impensable hasta entonces. ¿Y qué me dices de la licencia a centenares de religiosos que ejercían la docencia? Fue una revolución, sí, pero también un caos para muchos. El resultado, nos guste o no, fue una alfabetización estancada, un absentismo escolar que rondaba el 30% y, para colmo, enfrentamientos políticos que se trasladaban hasta los patios de los colegios. Cuando la Guerra Civil terminó, el nuevo Estado franquista tenía una prioridad clara: necesitaba ciudadanos leales, no jóvenes militantes o ideologizados que cuestionaran el orden. La primera ley educativa fue sorprendentemente simple, pero radical: separar a niños y niñas, devolver la cruz al aula como símbolo de la moral católica y restaurar la autoridad del maestro que se había diluido. Esto no era un mero capricho ideológico, por mucho que hoy lo veamos así. De hecho, la ciencia pedagógica de los años 20, incluso a nivel internacional, ya defendía la diferenciación de roles de género para lo que ellos llamaban una socialización armónica, buscando que cada uno encontrara su lugar natural en la sociedad. La disciplina como asignatura. Entra en un colegio de los años 40 y ¿qué te encontrarías? Filas perfectas, delantal almidonado y probablemente una regla de madera sobre la mesa lista para usarse. Pregunta a cualquier exalumno de aquella época y con casi total seguridad te dirá lo mismo. Nos castigaban, sí, pero también nos enseñaban, y bien. El régimen, con una convicción férrea, entendía que la libertad sin límites, tal como la había experimentado la República, había conducido al caos. La disciplina, en cambio, era vista como la garantía de igualdad de trato y la forjadora de carácter. Todos, sin excepción, llevaban el mismo uniforme, estudiaban la cartilla única y al mediodía cantaban el Cara al Sol con solemnidad. ¿Propaganda? Por supuesto que sí. ¿Quién lo duda? Pero más allá de eso, era también rutina, una repetición diaria que forjaba un sentido de pertenencia y de comunidad que la República, en su afán innovador, no había logrado consolidar. Se inculcaba el culto al honor, la abnegación y la camaradería, valores fundamentales para el nuevo orden. Nacionalcatolicismo, el pegamento social. El cura volvió al aula y no solo como una asignatura más, ni mucho menos. Era el inspector de moral, el auxiliar de refuerzo e incluso en muchos pueblos el único adulto con estudios superiores. Su figura era un pilar. La religión no se limitaba a enseñar los mandamientos, iba mucho más allá. Reforzaba la noción de pecado y mérito, una idea muy útil y necesaria en una economía de racionamiento y esfuerzo constante, donde la abnegación era una virtud. El calendario escolar, por su parte, giraba por completo en torno a las grandes festividades católicas: la Semana Santa, la festividad del Pilar, y un niño que portaba el estandarte de la Virgen en una procesión no solo cumplía un rito, sino que aprendía responsabilidad frente a sus compañeros y la comunidad. El nacionalismo, lejos de competir con la fe, se anclaba firmemente en ella. España era, y así se enseñaba, una comunidad de destino protegida por Dios y guiada con mano firme por el caudillo. Era un sistema de valores integral, donde la cruz y la bandera se entrelazaban.
Sección femenina, Más que labores. Pilar Primo de Rivera, con una visión particular, logró transformar lo que para muchos era una mera obligación social en una auténtica red de oportunidades para miles de mujeres. El servicio social obligatorio para las jóvenes de 17 años, ese que hoy nos parecería un corsé restrictivo, incluía programas de alfabetización para aquellas que jamás habían pisado un aula, cursos vitales de enfermería básica y, ojo, gestión doméstica. Y vaya si salvaban familias en la dura posguerra. La formación era, sin duda, sexista, con ese lema tan conocido de mujeres para Dios, para la patria y para el hogar, que lo decía todo. Se las educaba para ser buenas esposas, madres y católicas, sí, pero también era increíblemente práctica. Pensemos en 1945, el 55% de las alumnas rurales aprendían a leer y escribir gracias a estas escuelas del hogar. ¿Y qué pasó cuando en los 60 la industria empezó a demandar mano de obra? Muchas de esas mujeres ya contaban con conocimientos de contabilidad básica impartidos por la propia sección, lo que les abría puertas laborales. El feminismo actual, con toda la razón, puede rechazar de plano el fin ideológico de esta formación, pero seamos honestos, no puede ignorar su innegable efecto alfabetizador y de inserción en una sociedad que las necesitaba. Depurar para unificar. Entre 1939 y 1941, el Ministerio de Educación franquista revisó con lupa la friolera de 45.000 expedientes de maestros. Se buscaba una homogeneidad ideológica. Los casos de izquierdismo acreditado pasaron, por supuesto, a la historia negra del régimen, con sanciones severas que podían ir desde la inhabilitación hasta la prisión. Pero ¿sabías que un 70% de esos maestros simplemente se jubiló o se trasladó? Esto, que suena menos dramático, fue clave. Al vacar plazas de forma masiva, entraron nuevos licenciados que debían superar oposiciones con temarios muy claros: religión, castellano e historia de España, todo bajo una óptica nacional católica. El resultado fue una plantilla docente de media de 31 años, joven, formada en el patriotismo y, lo que es muy importante, dispuesta a mudarse al pueblo más remoto que se le asignara. La movilidad geográfica era obligada, sí, pero también igualadora. Un maestro catalán en Cáceres y uno extremeño en Lugo no solo intercambiaban experiencias y acentos, sino que contribuían a diluir las identidades regionalistas previas, algo impensable en la España fragmentada de antes de la Guerra Civil. Se aseguraba así que la transmisión de valores fuera uniforme y acorde con la nueva ideología. Currículos que moldearon una generación de emprendedores. Los manuales escolares de la época, más allá de exaltar el esfuerzo individual y la obediencia, que lo hacían y mucho, también fomentaban algo fundamental: la intuición práctica. Tomemos, por ejemplo, Así quiero ser, 1942, un libro que incluía historias fascinantes de curas inventando bombas de agua o de niños que con ingenio montaban cooperativas de pan. ¿No te parece curioso? Además, el famoso cuaderno de cosas obligaba a los alumnos a apuntar cada gasto doméstico, una forma de enseñar matemáticas aplicadas desde los 10 años y, de paso, a gestionar la economía familiar. Cuando en 1959 se abrió por fin el Plan de Estabilización y España se asomó al mundo, esos jóvenes no solo sabían leer y escribir, sino que entendían balances, calculaban intereses y, lo que es crucial, respetaban los horarios y las normas laborales. Esa base disciplinaria, esa educación orientada a lo práctico, permitió a muchos saltar de aprendices a empresarios cuando los fondos americanos y alemanes empezaron a llegar, transformando el país. Aquí es donde los números hablan y lo hacen alto y claro, desmintiendo muchas narrativas. Entre 1940 y 1970, el analfabetismo en España bajó del 32% a un impresionante 9%. Piensa en el impacto social de eso. La escolarización obligatoria hasta los 14 años se aprueba oficialmente en 1965, pero la realidad nos dice que ya en 1958 la mitad de los niños españoles ya cumplía esa etapa. Más datos: en 1950 se construyen 27.000 aulas nuevas. 10 años después, en 1960, esa cifra asciende a 42.000 y el presupuesto educativo, ojo, pasa del 4% al 12% del gasto público. Mientras tanto, y esto es un indicativo social importantísimo, la tasa de criminalidad juvenil se redujo a la mitad.
No eran números de propaganda inventados para la ocasión. Eran estadísticas sólidas que la OCDE recogería en 1963 para, atención, incluir a España en su Comité de Desarrollo. Una realidad innegable que a menudo se prefiere silenciar. ¿Y la universidad? Aquí es cierto, el cuento cambia un poco. El acceso a la universidad era en los primeros años un verdadero cuello de botella. Solo un 2% de los veinteañeros accedía a la facultad en 1950. 2 décadas después, en 1970, esa cifra sube al 10%. Claramente la universidad seguía siendo un privilegio, principalmente para las clases altas y medias. Sin embargo, y esto es un matiz importante, el sistema de becas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, financió a miles de alumnos, muchos de ellos hijos de obreros y campesinos, abriendo una ventana de oportunidad. De ahí salieron médicos de Valladolid que terminaron operando en Los Ángeles o ingenieros de minas que dirigían la reconstrucción de Noruega. El filtro de entrada era cruel, sí, pero quien lo superaba no solo recibía una educación de élite, sino que a menudo viajaba gratis a París o Múnich para completar su formación y volvía a España con contratos en mano, listo para levantar la España de los 70. Antes de seguir, permíteme una pregunta. ¿Crees que la exigencia de aquellos maestros, esa disciplina y rigor, sería útil hoy para reducir el fracaso escolar? Piénsalo bien. Déjamelo en los comentarios, por favor. Necesito leer tu experiencia y tu opinión. En 1959, el PIB per cápita español rondaba los $400. En 1973 había escalado hasta los $2.500. Una auténtica explosión económica. La literatura oficial, a menudo, habla de apertura exterior como la única causa, pero detrás de ese crecimiento meteórico había un ejército silencioso de operarios que sabían leer planos, manejar maquinaria y entender procesos. ¿Y dónde aprendieron todo eso? Gracias a la formación profesional impulsada durante el franquismo. Los técnicos de la SEAT, los conductores de autobuses urbanos que hacían funcionar las ciudades, los capataces de la construcción que levantaban edificios y carreteras, todos ellos nacieron y se formaron en esas aulas, a menudo autoritarias, pero innegablemente efectivas en su propósito. Cuando en 1975 se produce la transición a la democracia, el país ya no dependía, como antaño, del campo. Un 60% de la población trabajaba en servicios e industria. La dictadura sí terminó, pero la base educativa y profesional que se había forjado permitió a España competir de tú a tú en la emergente Europa democrática. Por supuesto, no podemos ni debemos obviar la otra cara de la moneda. Hubo represión, censura asfixiante y una desigualdad de género que hoy nos resulta inaceptable. El castigo corporal en las aulas era una práctica común y aceptada, y la disidencia, tanto política como social, era simplemente imposible. Este análisis no pretende pintar un paraíso idílico, sería una falsedad histórica. Lo que busca es explicar cómo una nación destrozada, que venía de una guerra civil devastadora, aprovechó el sistema educativo como una herramienta poderosa para rehacerse. Conocer los mecanismos que se utilizaron no es justificarlos en absoluto, es entender cómo se forjó una generación que hoy, en su mayoría, tiene más de 70 años y que, en buena parte, sostiene la economía familiar española con sus pensiones y que construyó la España moderna sobre unos pilares educativos muy concretos. Si eres de los que creen que mirar atrás, con una perspectiva crítica pero honesta, nos ayuda a construir un futuro mejor, entonces suscríbete a este canal y activa la campanita. Cada semana nos sumergimos en archivos y datos para desenterrar y contarte la España que quizás no te enseñaron en los manuales oficiales. La educación franquista fue sin duda autoritaria, claro que sí, pero, y esto es algo que a menudo se olvida, fue también el andamiaje que permitió a millones de españoles salir del analfabetismo y acceder a un futuro. Restauró la disciplina en un momento en que el país parecía haber olvidado el respeto por las normas, devolvió la religión a un lugar central cuando la moral colectiva vacilaba y, quizás lo más importante, creó una generación de trabajadores y profesionales que pasaron del arado al torno, del campo a la fábrica, en apenas 2 décadas. No necesitamos imitar sus métodos, ni mucho menos, pero sí podemos y debemos aprender de su lógica, sin orden, sin unos valores compartidos y sin una exigencia real en la formación. Los grandes proyectos de país se quedan, desgraciadamente,
en buenos deseos. Antes de señalar con el dedo, antes de juzgar desde la comodidad del presente, preguntémonos, ¿estamos formando a nuestros jóvenes con el mismo rigor, con la misma visión de futuro que aquellos maestros de posguerra? La respuesta, lo sé, puede incomodar, pero solo enfrentándola con honestidad podremos avanzar de verdad. Gracias por escuchar la versión que con frecuencia no encontrarás en los manuales oficiales. Nos leemos en los comentarios y, por supuesto, en el próximo vídeo.